Bien, buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar el día de hoy. Hoy, bueno, como todas las clases, vamos a empezar haciendo un pequeño resumen de lo que vimos la anterior clase, el día de ayer. ¿Sí? Posterior a lo cual, vamos a pasar a una parte mucho más práctica y didáctica de todos los temas que hemos hablado tanto el día de ayer, y como el anterior día, que me parece que fue el último día que tuvimos taller, el día miércoles anterior, ¿ya? Bien, el día de ayer hablamos de lo que es o de lo que son los bioreactores. Como vimos, los bioreactores son recipientes que están diseñados para mantener ambientes biológicamente activos. Pueden ser de acero inoxidable o de vidrio, incluso de plástico. Cuando son de plástico, generalmente son solo de un solo uso, ¿sí? Los bioreactores están diseñados para producir biomasa o otro tipo de sustancias, como pueden ser enzimas o proteínas. También se pueden utilizar en varias industrias, como lo son la industria de alimentos, ¿sí? La industria de tratamiento de aguas residuales, etcétera. Vimos que podemos clasificar a los bioreactores de acuerdo a su modo de operación. Entonces teníamos un bioreactor batch, feed batch y un bioreactor continuo. Cada uno de ellos con características diferentes. ¿Sí? También vimos que podemos clasificar a los bioreactores a través de su diseño y agitación. Pues vimos que tenemos bioreactores de tanque agitado, airlift, lecho fijo o lecho fluidizado. En los dos ejemplos que más pudimos apreciar nosotros el día de ayer, hablamos del bioreactor de tanque agitado, que utiliza un sistema de aspas y unos baffles para generar turbidez y que el medio de cultivo y las células puedan consumir los nutrientes de manera homogénea. ¿Sí? También vimos que nosotros podemos identificar a los bioreactores a través de características especiales, como pueden ser fotobioreactores para cianobacterias, de membrana o de un solo uso. Vimos un ejemplo de los bioreactores, como puede ser en este caso bioreactores de elevación por aire o airlift, que vimos que era para células sensibles y para procesos aeróbicos, en donde el bioreactor ingresa aire comprimido para obtener una mezcla del cultivo homogénea y también para oxigenar la biomasa. Vimos también lo que son los bioreactores de lecho fijo, que utilizan un soporte sólido, ¿sí? En donde los microorganismos están adheridos, o pueden también utilizar ciertas enzimas adheridas a esos soportes sólidos para tratamiento, sobre todo de aguas residuales. Estos tipos de bioreactores generalmente se usan en tratamientos de aguas residuales. Vimos lo que son los bioreactores de lecho fluidizado, ¿sí? Que tienen la característica también de tener unas partículas de soporte, pero que esas partículas van a actuar, ¿sí? Como un fluido, es decir, se van a comportar como un fluido a través de un movimiento. Vimos lo que nos compete mayormente, que son los bioreactores de tanque agitado. Como nosotros podemos ver en la imagen, nosotros podemos armar bioreactores de diferente calidad o de diferente tipo. Ustedes pueden ver en la imagen derecha 4 bioreactores, cada uno con sus características diferentes. Por ejemplo, en la imagen del lado derecho e inferior podemos ver un bioreactor pequeño de aproximadamente unos 8 litros. Vemos que está conectado a varios sensores y a varias mangueras, que estas mangueras pueden ser que estén transmitiendo medio de cultivo, dependiendo si es un cultivo feed batch o un cultivo continuo, los sensores para medir pH, temperatura, concentración de oxígeno disuelto. Podemos tener también bioreactores muy sencillos, dependiendo de nuestra economía, como los que están en la imagen del lado derecho superior, que son Erlenmeyers, a los cuales se han adaptado mangueras para proveer oxigenación, y también tiene una cánula que permite el ingreso de sensores para medir temperatura, pH y oxígeno disuelto. Los bioreactores, en este caso de tanque agitado, generalmente son cilíndricos. Usan un agitador vertical y utilizan los deflectores para mejorar la mezcla de los nutrientes y la biomasa. Generalmente son de acero inoxidable o vidrio. ¿Sí? Como habíamos dicho, podemos ver o medir varios parámetros como lo son la temperatura, pH, oxígeno disuelto,
el nivel del medio, velocidad de agitación y el flujo de alimentación cuando hablamos de un cultivo semicontinuo o continuo. ¿Sí? Tres tipos que habíamos explicado, ¿sí? Batch, feed batch y continuo. El cultivo batch es cualquier bioreactor que está diseñado para ingresar medio de cultivo y un inóculo de los microorganismos, esperar que llegue a su fase estacionaria y cosechar el producto. El cultivo feed batch, por el otro lado, añade nutrientes gradualmente para controlar la concentración celular y mantener el cultivo en fase exponencial. Lo mismo que hace un cultivo o un bioreactor de tipo continuo, que adiciona constantemente el medio fresco y también extrae el medio utilizado junto con las células que hayamos reproducido. Hablamos de lo que es el escalado microbiano, es decir, cómo pasar de a una cepa de laboratorio a estos reactores, a estos fermentadores. Hablamos que nosotros teníamos 4 procesos en el que incluía la investigación y desarrollo de los microorganismos, investigación y desarrollo del proceso, una optimización del proceso y la producción ya netamente en sí. La etapa 1 está caracterizada por la investigación y el desarrollo del microorganismo, ¿sí? La etapa de aislamiento, identificación y análisis de la eficiencia del microorganismo. Aislamiento a través de medios de cultivo selectivos o diferenciales, identificación a través de pruebas bioquímicas o moleculares y análisis de la eficiencia a través de pruebas ya sean metabólicas o de antagonismo. ¿Sí? La etapa 2 consistía en la investigación y desarrollo del proceso. ¿Qué es lo que vamos a nosotros ver aquí? Sí, vamos a definir la concentración de biomasa que queremos obtener, qué parámetros nosotros podemos controlar en la fermentación, es decir, en el tanque fermentador, el medio de cultivo o los medios de cultivo que vamos a probar, cómo vamos a medir esa densidad celular, ya sea por turbidez, densidad óptica o concentración de unidades formadoras de colonia. También vamos a determinar qué vamos a poder medir, como puede ser la velocidad de crecimiento, la tasa de generación o la cosecha máxima, que fueron ya temas que topamos en las anteriores clases. La etapa 3 se caracteriza ya por un escalado mucho más grande, es decir, la etapa 2 era en este caso, reactores pequeños, que pueden ser de 1, 2 litros, incluso de 500 ml, 250 ml. Cuando hablamos de la etapa 3, quiere decir que es una optimización del proceso ya a mediana escala. Pasamos a tanques que pueden ser de 8, 10, 15, hasta 20 litros. Vamos a ver qué problemas nos presenta el proceso, qué riesgos de contaminación presenta el proceso. Vamos a ver cómo podemos maximizar el rendimiento de la biomasa ya en tanques de bioreactores mucho más grandes. Si es que hay problemas de la esterilización en el medio de cultivo, porque acuérdense que estábamos hablando de ya de medios de cultivo ya de 20, 30, 40, 50, hasta 100 litros, ¿sí? En los cuales el proceso de esterilización del medio de cultivo ya se vuelve un poco más difícil, ¿sí? La disponibilidad de los componentes. Si yo tengo la capacidad de adquirir todos los componentes necesarios para producir mi bioreactor, para armar mi reactor y para fermentar mi microorganismo. Y la etapa 4 ya consiste netamente en lo que es la producción después de haber estandarizado todo el proceso, ¿no? Habíamos visto un ejemplo con Pseudomonas fluorescens, donde este equipo de trabajo ensayó varios medios de cultivo, ¿sí? Varias condiciones y pudieron, como vimos en las conclusiones, reducir el tiempo de fermentación de 12 a 8 horas, ¿sí? También redujeron la concentración de carbono, nitrógeno y fósforo en un 29, 50 y 44%, es decir, optimizaron el rendimiento del medio de cultivo con la consecuente reducción de los costos. Incrementaron la producción de la biomasa en un 34%, a pesar de que redujeron las concentraciones del medio de cultivo, y habíamos hablado en uno de los ejemplos que incluso si es que no más significa más rendimiento, es decir, no más medio de cultivo significa más rendimiento, puede haber una inhibición por el sustrato. Entonces, ellos demostraron aquí en este estudio que había una inhibición por ciertos sustratos que se estaban agregando en exceso y no necesariamente agregar más sustrato acarrea mejores beneficios, ¿sí? También hablamos de lo que son la conservación de las cepas microbianas, ¿sí? Una de las etapas cruciales de los procedimientos de investigación y desarrollo, sobre todo en la etapa 1. La conservación de cepas microbianas se reduce a dividir la cepa en tres fuentes, ¿sí? Mi cepa madre, mi cepa de reserva y mi cepa de trabajo. Habíamos hablado que la cepa de madre, ¿sí?
es una conservación a largo plazo. Y esa cepa tiene que ser o conservar todas las características iniciales de mi microorganismo, ¿sí? Tanto a nivel macro como a nivel microscópico y como de metabolismo. Uno de los métodos de conservación a largo plazo puede ser la liofilización o la ultracongelación a menos 80 grados, ¿sí? Si es que yo no tengo o no poseo estos dos tipos de métodos, pues puedo optar por la congelación a menos 20 grados, teniendo en cuenta que esa congelación a menos 20 grados ya se acorta el tiempo de vida del microorganismo. Entonces, cada 2 o 3 años, que es lo que te dice, en este caso, la literatura, tienes que ir haciendo revisiones de tu cepa madre. Las cepas de reserva pueden ser producidas a partir de cepas madre o a partir de, por ejemplo, si ustedes, en este caso, consiguen un lote de referencia del microorganismo. Acuérdense que las cepas de reserva son conservaciones a mediano plazo. De preferencia igual se las trabaja en congelación a menos 20 grados. ¿Sí? Estas cepas se usan para producir las cepas de trabajo, que son con las cepas que vamos a trabajar a lo largo de nuestra rutina diaria. Es decir, si yo quiero trabajar con un determinado microorganismo, pues tengo que obtener la cepa de mi cepa de reserva. Las cepas de reserva van a estar conservadas en congelación a menos 20 grados. Igual, cada 2 o 3 años tengo que ir renovando ese cepario. Las cepas de trabajo, por otro lado, generalmente se las conoce a las cepas que están ya en cajas Petri, ¿sí? Estas cepas pueden durar 1, 2 o 3 semanas, dependiendo de las condiciones en las que se les preserve. Pero no puedo hacer yo pases de mis cepas de trabajo para generar más cepas de trabajo porque puedo inducir mutaciones. Acuérdense que son para trabajos puntuales y se van a desechar finalizando los ensayos o la etapa de producción. Hablamos que uno de los métodos más benéficos o más estandarizados para la conservación de cepas es la preservación con glicerol. Utilizamos una solución de glicerol al 25%, solución salina al 0,85% y críos viales, ¿sí? De plástico en este caso, como los que pueden ver en la imagen. Hablamos del procedimiento, ¿no es cierto? Que ya vamos a ver, por eso no voy a andar mucho en esto, en donde nosotros a partir de una cepa pura vamos a obtener una concentración de 0,5 McFarland y en este caso incluirla al glicerol al 25% para poder congelarlas, ¿no? El glicerol en este caso actúa como un criopreservante, protegiendo que los cristales que se forman cuando se produce el proceso de congelación no dañen las células microbianas. ¿Sí? Habíamos visto un video de más o menos para entender cómo era en este caso la preservación en glicerol, ¿sí? En donde utilizaban, por ejemplo, en este caso, un medio de cultivo, ¿sí? Una solución de glicerol, y lo congelaban. Bien, eh, nos quedamos en esta diapositiva, ¿no? Aquí yo les presento estos tubos de crioviales que tienen unas perlas plásticas que son ideales o nos pueden servir a nosotros o pueden ser muy útiles para cuando estamos trabajando con cepas, en este caso, de reserva. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando nosotros congelamos, en este caso, nuestras cepas en estos crioviales que tienen estas perlas, permitimos que el microorganismo se pegue, ¿sí? A estas perlas y cuando tengamos que sacar un microorganismo en específico, pues solo sacamos del criovial, cogemos una perla, extendemos en la placa de Petri y volvemos a guardar el criovial. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos un criovial únicamente con medio de cultivo? Pues nosotros tenemos que esperar a que se descongele y ese proceso de congelación y descongelación del criovial, ¿sí? Puede generar o aumentar la tasa de muerte del microorganismo. Entonces, quiero que vean este video para que les quede un poquito más claro. Uf, perdón, no ha sido video, pero bueno. Bien, espero que esa parte haya quedado claro, no ha sido video, disculpen. Ahora, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de lo que es la escala McFarland, que nos va a servir para lo que vamos a hacer a continuación. La escala McFarland, ¿sí? Es una escala de comparación de turbidez que está producida a base de cloruro de bario y ácido sulfúrico, ¿sí? Ustedes pueden ver que tenemos en la parte izquierda, en este caso, una numeración que va del 0,5 hasta el 10, ¿no? Tenemos la concentración de cloruro de bario y la concentración, en este caso, de ácido sulfúrico que nosotros tenemos que tener para poder tener lo que es el 0,5, por ejemplo, en este caso. Vamos a ver qué nos dice.
Si yo hablo de escala McFarland 0,5, me dice que yo tengo que tener 0,05 ml de cloruro de bario más 9,95 ml de ácido sulfúrico para un volumen total de 10 ml y lo que me da es una estándar de turbidez o una concentración, entre comillas, de 1,5 por 10 a la 8 UFC sobre ml. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se interpreta esto. En este caso, la mezcla del cloruro de bario y ácido sulfúrico forma un precipitado que asemeja la turbidez que debería presentar un inóculo que tenga 1,5 por 10 a la 8 UFC sobre ml, ¿sí? Ahora vamos a ver en el caso del uno. Nosotros tenemos escala McFarland 1, dice que tenemos que tener 0,1 ml de cloruro de bario y aumentó 0,05 para formar 1, ¿sí? 0,1 ml de cloruro de bario y 9,9 ml, en este caso, de ácido sulfúrico, para un volumen total de 10 ml. Y acá, ¿qué tengo? Tengo un tubo que asemeja la turbidez de un inóculo bacteriano que sea de 3 por 10 a la 8 UFC sobre ml. Los demás de aquí para abajo generalmente ya no son tan importantes o ya no son tan escalables. A lo que nosotros vamos a irnos es a la McFarland 0,5 y a McFarland 1 únicamente, que son con los que nosotros debemos trabajar o los que tendremos que tener en laboratorio. Por ejemplo, si es que yo no tengo un turbidímetro, no tengo un espectrofotómetro para medir densidad óptica en el espectrofotómetro o medir turbidez en un turbidímetro, puedo usar la escala McFarland como medio de referencia o como método de referencia para establecer mi concentración bacteriana. Sí, ya vamos a ver cómo se hace. Bien, entonces ahorita voy a pasar al área de siembra, voy a armar la cámara y continuamos con la clase y vamos a explicar todo lo que hemos visto anteriormente. Vamos a empezar primero con el tema de productividad y selectividad de los medios de cultivo, ¿sí? De una manera ya más práctica. Una vez terminado con productividad y selectividad, tanto por el método cuantitativo como por el método cualitativo o ecométrico, vamos a pasar, en cambio, a lo que es el establecimiento del banco de cepas, cómo se establecería un banco de cepas. Y después, posterior a ello, vamos a pasar a lo que es, en este caso, aislamiento de muestras a partir del suelo o de algún medio líquido, ¿sí? Esos tres temas vamos a atacar el día de hoy. Entonces, me van a dar unos 5 minutos, yo voy a adecuar la cámara ya en el área de siembra y continuamos con el taller.
Bien, por favor, lo que quiero que me confirmen ahorita es si es que me escuchan bien, ¿sí? Si es que se puede escuchar bien y la imagen se ve clara. Sí, profesor, muy buenas tardes. Se escucha y se ve bien. Gracias. Listo. Bien, lo primerito que quiero que entiendan, ¿no? Vamos a ver cómo se produce o cómo se hace lo que es la escala McFarland, ¿sí? Yo aquí tengo, en este caso, lo que es del cloruro de bario, ¿no? Cloruro de bario, ¿sí? Y el ácido sulfúrico, ¿ya? Entonces, ¿qué me decía la tabla? Yo tengo que colocar para hacer un McFarland, en este caso de 0,5, vamos a quitar este tubo con 0,5, ¿sí? 0,5, y este va a ser un McFarland 1, ¿ya? Y vamos a ver la diferencia. Bien, aquí yo tengo, en este caso, dos pipetas, ¿no? La una que va de los 100 a 1000 microlitros, ¿sí? Es decir, va de 0,1 ml a 1 ml. Y tengo otra pipeta que va de los 200, perdón, de los 20 a los 200 microlitros. Entonces, ¿qué me decía a mí la tabla? Me decía en este caso que para preparar un McFarland 0,5, yo necesito 0,05 ml de cloruro de bario, ¿ya? En este caso, ¿qué voy a hacer? Si 0,1 ml, en este caso, son 100 microlitros, 0,05 ml serán 50 microlitros, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a hacer es graduar la pipeta a 50 microlitros, ¿no? De ahí lo que voy a hacer es tomar una punta, ¿sí? No sé si se vea, pero ahí están, ¿sí? Lo que hago es colocar en el tubo. Y ahora, ¿qué me faltaba? Me faltan los 9,95 ml, para lo cual voy a hacer lo siguiente, de ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Entonces, el cloruro de bario ya no necesito. Voy acá al ácido sulfúrico, ¿sí? Y voy a colocar 9 ml. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8 y 9, ¿no? Ahora, me faltan 0,95 ml, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer aquí? Pues tengo mi pipeta de 1000 microlitros, voy a graduar a 995. Tomo la muestra
y coloco en el tubo. Y así tendría yo, en este caso, McFarland 05. Y lo mismo tendría que hacer para uno, sí, McFarland 1, pero ahora ya no 0,05 ml, sino 0,1 ml, ¿no? ¿Qué mide esto? Es una escala de turbidez. Lo que voy a hacer ahorita es agitar bien el tubo, ¿sí? Para que se mezcle bien los dos reactivos. Yo ya tengo McFarland 5. Ahora acá yo ya tengo preparado McFarland 1, ¿no? Los voy a poner a un lado y vamos a ver. Como ya esto está preparado, igual tiende a sentarse y lo que hago es agitar para volver a homogenizar y no sé si se puede apreciar la diferencia, ¿sí? En la turbidez de los dos tubos, ¿no? Tanto de McFarland 05 como McFarland 1 son diferentes turbidez. Vamos a ver por acá, no sé si podemos ver ahí, ¿sí? La diferencia en la turbidez, no sé si se aprecia cómo es diferente tanto McFarland 1, ¿sí? Como el 05. Sí, sí, Entonces, ingeniero, se ve, sin el frasco se veía mejor, se en el notaba más. frasco, ¿ya? Sí, ahí se ve ¿Sí? el uno más turbio que el ¿Sí? 0,5. Entonces, este es un estándar de turbidez. Lo que me va a ayudar a mí es a generar mi McFarland, en este caso 0,5, pero con ya un inóculo de un medio de cultivo, ¿ya? Entonces, esa parte está clara. Ahora, si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de selectividad y productividad de medios de cultivo, hablamos nosotros que teníamos que tener una concentración, ¿sí? Para, en este caso, productividad, vamos acá, de 10 a la 2. Para selectividad, teníamos que tener una concentración que va de 10 a la 6 hasta 10 a la 4. Entonces, ¿cómo vamos a establecer eso? ¿No es cierto? Ustedes se acuerdan, para la productividad, hablábamos que de nosotros o está relacionada con el microorganismo diana, es decir, el microorganismo que pretende aislar el medio de cultivo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo voy a llegar a la concentración de 10 a la 2? ¿No es cierto? ¿Cómo hago una concentración de 10 a la 2? Aquí tenemos en este caso, sí, es una bacteria, ¿ya? Pero vamos a asumir que es una levadura. ¿Por qué? El medio de cultivo que yo voy a ensayar hoy es el rosa de Bengala, ¿sí? Vamos a ensayar la productividad del rosa de Bengala. Acuérdense que para el análisis cuantitativo tengo que tener mi medio de cultivo que voy a ensayar. Ustedes pueden ver etiquetado aquí medio RB, que es del ensayo, es del medio que voy a ensayar. Y tengo mi medio de referencia, que en este caso es el medio PDA, ¿sí? Para productividad, es mi medio de referencia. Entonces, cuando es un análisis cuantitativo, tengo que tener mi medio que voy a ensayar y mi medio de referencia, que en este caso es PDA, ¿ya? Y obviamente puede ser por multiplicado, por quintuplicado. Por el momento hoy vamos a hacer solo una, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo voy a preparar un inóculo de 10 a la menos 2? En este caso de 100 unidades formadoras de colonias. Pues, ¿qué dijimos nosotros? Sí, McFarland 05 representa el estándar de turbidez para una concentración de 1,5 por 10 a la 8 UFCs sobre ml. Entonces, voy a partir o voy a hacer diluciones seriadas. Yo aquí tengo tubos, ¿sí? Vamos acá, ¿sí? Que van a ir, que me van a servir para hacer las diluciones seriadas. Entonces, tengo aquí un tubo de solución salina, ¿sí? Al 0,85%, tiene 10 ml. ¿Qué es lo que voy a hacer, no? Con asas de estériles, pueden ser estas desechables o pueden ser las reutilizables, las metálicas, ¿sí? Yo voy a, en este caso, abrir, saco una asa, abro, en este caso, mi caja, donde está la bacteria aislada, o la levadura aislada en este caso, abro el tubo,
Y lo que voy a hacer es unas pequeñas asaditas de una caja aislada, ¿no? Vamos a introducir en el tubo, ¿sí? Si veo que le falta un poco más, puedo introducir un poco más, ¿sí? Voy a agitar esto para ver cómo está ya ahora la turbidez. Lo que hago es cerrar mi tubo. Vamos a irnos acá a un vortex. Sí, esto es un vortex. Lo que voy a hacer es agitar el tubo. Va a total unos 10 segundos de agitación. ¿Sí? Una vez finalizado, apago, regreso a mi área de trabajo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a comparar, ¿no es cierto? La turbidez. Vamos a ver si está igual. Sí, agito. Revisamos si es que la turbidez está igual. Obviamente aquí en cámara va a ser un poquito difícil ver la turbidez, ¿sí? Pero esa es la idea. Entonces, todavía le falta, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Abrir mi tubo, ¿sí? Agregar un poco más de la cepa, en este caso aislada, y vuelvo o procedo a agitar otra vez, ¿sí? A homogenizar, en este caso en el vórtex. Bien, una vez homogenizado, regreso acá y vuelvo a comparar la turbidez, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve a mí la McFarlane 1? Para saber que yo no me he pasado en el rango de turbidez. Entonces, ustedes pueden apreciar, con eso yo puedo comparar si me estoy pasando o no en la turbidez de mi inóculo inicial. Denme un segundo para poder ver yo. Y ahí más o menos ya tendríamos lo que es McFarlane 0,5. Si ustedes pueden ver, ya la turbidez está similar, ¿no? Esto aplica únicamente para bacterias, ¿sí? Este rango escala McFarlane aplica únicamente para bacterias, ¿sí? Entonces, con esto yo puedo mantener un inóculo de 1 por 10 a la 8. Una vez realizado el inóculo o ya estandarizado el inóculo de 10 a la 8, ¿qué voy a hacer, no es cierto? Yo procedo a hacer diluciones seriadas. Entonces, estos tubos de aquí me van a mí a servir para realizar las diluciones seriadas. Y yo tengo aquí 1 por 10 a la 8, ¿sí? Digamos, a la 8. Y yo trabajo en diluciones seriadas 1 en 10, pues en este tubo correspondería a 10 a la 7, ¿sí? Este tubo correspondería a 10 a la 6, 10 a la 5, 10 a la 4, 10 a la 3 y 10 a la 2. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito yo? Llegar a 10 a la 2, que correspondería a 100 UFCs. Y también necesito tener los tubos de 10 a la 4 y 10 a la 6 que corresponderían para hacer el ensayo de, en este caso, selectividad. Entonces, ¿cómo procedo yo? Una vez más, homogenizo el tubo, que este ya es mi inóculo, ¿no? Aquí está la bacteria, entonces este es mi inóculo. Sí, aquí está la bacteria y comienzo a hacer las diluciones, en este caso las diluciones seriadas. Bien.
¿Cómo procedería igual? Mi tubo de 10 a la 7, introduzco la punta de la pipeta, ¿sí? Únicamente un poco, absorbo el 1 ml y ahora lo coloco en el 10 a la 7, ¿sí? Y aquí yo tengo en este caso una concentración de 10 a la 7, en teoría de 1.5 por 10 a la 7 unidades formadoras de color. ¿Qué voy a hacer yo? Igual, tengo que proceder a homogenizar, ¿sí? Homogenizo y lo mismo haría con todas las diluciones restantes hasta llegar a 10 a la 2. Sí, por temas de tiempo, no vamos a realizar todas las diluciones porque nos demoraríamos mucho, ¿sí? Y no aprovecharíamos el tiempo que tenemos hoy. Entonces, lo mismo haríamos de 10 a las 7 para 10 a las 6, 10 a las 6 a 10 a las 5, 10 a las 5 a 10 a las 4, 10 a las 4 a 10 a las 3 y de 10 a las 3 a 10 a las 2. Y así tendríamos, en teoría, las 100 UFCs y de la 10 a la 4 a la 10 a las 6, ¿no? Una vez ya establecidas todas las diluciones, yo voy a proceder por el otro lado a realizar mi ensayo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo voy a hacer? Para productividad y selectividad. Como ya tengo el medio de cultivo aquí, ya sólido, quiere decir que yo voy a hacer una siembra en superficie, ¿no es cierto? Acuérdense que para siembra en superficie vamos a inocular 0.1 ml sobre la superficie del lagar. Y para siembra en profundidad se puede inocular 1 ml cuando primero pones la muestra y después viertes del medio de cultivo. Entonces, vamos a ver cómo haríamos el análisis de productividad. Tengo aquí mi tubo correspondiente a 10 a la 2. Lo que hago es abrirlo, ¿sí? Primero lo homogenizo, ¿no? Si es que no está homogenizado, lo abro, ¿sí? Y para ello, lo que voy a hacer yo, en este caso, yo tengo aquí, ¿no es cierto? Mi micropipeta con 50. Ahora voy a poner 100 microlitros, ¿no? Que es lo que yo necesito. 100 microlitros, ¿sí? Tomo una punta estéril, ¿sí? Voy a colocar 100 microlitros en el centro de la caja de Petri, ¿sí? Y voy a colocar otros 100 microlitros en el centro de la otra caja de Petri, ¿no? Descarto el exceso. Ahora, ¿qué voy a hacer? Acuérdate que la siembra en superficie, ¿sí? Me dice que yo necesito extender la muestra, es decir, los 0.1 ml, con una asa, en este caso es una asa metálica estéril, ¿ya? ¿Cómo voy a hacer esto? Pues abro la caja, ¿sí? Cojo la muestra y empiezo a 5 movimientos circulares hacia la izquierda, 5 hacia la derecha, de un lado a otro, 5, y de arriba hacia abajo, 5, ¿no? Y así extiendo toda la muestra en la superficie del lagar. Puedo hacer esto yo con mi otro medio, sí, es decir, cojo otra asa estéril, sí, y voy ahora a mi otro medio de cultivo, ¿no? Igual, 5 movimientos, 5 al otro lado, 5 de arriba hacia abajo, 5 de un lado a otro, ¿no? Y si yo tengo réplicas, pues hago lo mismo con todas las réplicas. Una asa por medio de cultivo. Utilizo una asa para todas mis réplicas de PDA y otra asa, sí, para todas mis réplicas de productividad en el medio de cultivo que vamos a ensayar. Y esto mandamos a incubar en las condiciones establecidas. Puede ser en este caso, como es una levadura, de 25 a 28 grados centígrados, ¿ya?
Y al día siguiente aplicamos las fórmulas que nosotros ya habíamos visto y como habíamos hecho ya también un ensayo de las fórmulas o un ejemplo de las fórmulas, cómo podría yo interpretar los resultados con las hojas de Excel, ¿no? Ahora, vamos a lo que es selectividad. En selectividad, si ustedes se acuerdan, habíamos hablado que no nos interesa la concentración microbiana. Para productividad, en estas cajas, lo que voy a ver yo aquí es unidades formadoras de colonia. Es decir, voy a ver a las 24 o 48 horas crecimiento en la caja de Petri, ¿no? Voy a ver unidades formadoras de colonia y a estas yo le voy a hacer recuento. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos por acá, 10, ¿sí? 10 UFCs, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, como ponemos 0.1 ml, pues tengo que multiplicar por 10, y si yo multiplico 10 por 10, es igual a 100 UFCs. ¿Sí? Esa es la concentración, por lo tanto, hemos realizado unas buenas diluciones y el medio, en este caso el medio de referencia, es excelente para recuperar el microorganismo. Ahora, supongamos que vamos a ver, en este caso, el resultado de acá. Tenemos una colonia, 2, 3, 4, 5. Y pues hacemos el recuento, 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 10, que es el factor, ¿sí? Son 50. Es decir, que aquí tengo 50 UFCs. Aplicamos la fórmula que ya vimos en laboratorio y vamos a obtener el resultado para productividad, ¿no? Eso por un lado. Ahora, selectividad, en este caso, ¿sí? Yo necesito mi concentración 10 a la 4 hasta 10 a la 6. ¿Cómo voy a hacer aquí? Tengo igual mi medio de referencia y mi medio a ensayar, ¿no? ¿Sí? Yo he puesto acá concentraciones 10 a la 4, 10 a la 5 y 10 a la 6. 10 a la 4, 10 a la 5 y 10 a la 6. Son las tres concentraciones que necesitamos. ¿Sí? Déjenme ver, ahí se ve mejor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Igual, vamos a empezar con los tubos, ¿no? Pues si los tubos no están homogenizados, los homogenizo, ¿sí? Y comienzo a destapar cada uno. Este es el correspondiente a 10 a la 6, 10 a la 5 y 10 a la 4. Bien, igual, necesito 0.1 microlitros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que yo voy a hacer es coger otra punta estéril. Sí, tengo aquí mi punta estéril. Y puedo ir yo de la dilución menos concentrada a la más concentrada, sin necesidad de cambiar una punta. Por ejemplo, voy de la 10 a la menos 6, ¿sí? Coloco 10 a la menos 5 y 10 a la menos 4. Lo mismo hago para mi medio de cultivo que voy a ensayar. Entonces, 10 a la menos 6 en el centro de la caja, 10 a la menos 5 y 10 a la menos 4, ¿no? Sí. Una vez terminado esto, no se olvide, vamos a homogenizar con una asa estéril. Homogenizamos, ¿sí? Igual puedo ir de la dilución más menos concentrada a la más concentrada con una sola asa estéril, ¿sí? Y pues así continuaría también con las cajas del medio a ensayar. Cuando a incubar esto, acuérdese aquí también otro punto importante, es que la cepa en este caso ya no tiene que ser la cepa diana, ¿sí? Tiene que ser una cepa que este medio de cultivo está inhibiendo. En este caso, como es un medio de cultivo para mohos y para levaduras,
que inhibe bacterias, yo he colocado la cepa de acá como una E. coli, ¿sí? Entonces yo he inoculado una E. coli, ¿sí? Acuérdense, entonces, productividad, el inóculo tiene que ser del microorganismo diana, en este caso, en el ejemplo, es levadura, y selectividad tiene que ser el microorganismo diana, no diana, perdón, en este caso E. coli. Y ahí tendríamos que tener en este caso dos inóculos, uno de la levadura y otro de la, en este caso, la bacteria, ¿no? Pero el mismo proceso es igual, se repite, no se olvide, ¿sí? Únicamente por temas didácticos es que estamos haciéndolo así. Entonces, mandamos a incubar en las condiciones descritas, que en este caso sería 35 grados, y vemos resultados al día siguiente. ¿Qué es lo que tengo que ver yo aquí? Tenemos estas tres cajas, ¿no es cierto? Supongamos que aquí no hubo crecimiento, aquí no hubo crecimiento, 10 a la menos 6 no hubo crecimiento, 10 a la menos 5 no hubo crecimiento, y aquí ya empieza a haber una, dos, tal vez tres colonias, ¿ya? Nos vamos acá a nuestras cajas de ensayar, vemos que aquí no hay crecimiento, vemos que aquí hay una colonia, ¿sí? Y vemos que aquí igual hay una, dos, tres colonias, ¿no? Entonces, acuérdense que aquí me importaba la dilución. ¿Qué me importa a mí? Dilución 10 a la menos 3. Quiere decir que esta es uno, 2, 3. Sí, el factor de dilución, 1000. Es el dato que me interesa. Acá, ¿sí? 6, 5 y 4. Me creció hasta acá. En 5 y 4 nada y me creció acá. ¿No es cierto? Entonces, el factor de dilución que me interesa a mí es uno, 3 y 4, 10.000. Con estos datos, ¿sí? Yo no necesito hacer recuento aquí, no me interesa el recuento, necesito el factor de dilución, que en este caso es 10.000, ¿sí? Y en este caso es 3.000, es 1 por 10 a la 3. Con estos datos voy a reemplazar en la fórmula y tengo lo que es el índice de selectividad, ¿ya? Y ya habíamos visto cómo se trabaja y cómo se establece, ¿no? Eso por un lado en cuanto a selectividad y productividad a través de medios o métodos cuantitativos, ¿no? Ahora vamos a ver el método, en este caso, ecométrico. Acuérdese que el método ecométrico era un método para ver productividad y selectividad, ¿sí? Pero método cualitativo. Entonces aquí tengo el medio de cultivo, ¿sí? Ya he dibujado en este caso, las marcas, ¿sí? ¿Y qué me decía el procedimiento? Pues dice que partes de un inóculo de 10 a la 8, tanto del microorganismo diana con el microorganismo no diana, para el medio de cultivo que quieres probar. Entonces tú aquí tienes que tener, en este caso, dos cajas para productividad y otra caja para selectividad, ¿sí? Entonces esta sería la caja de selectividad, ¿sí? Y aquí el microorganismo diana y acá el microorganismo no diana, ¿no? ¿Sí? Método ecométrico, E. coli, supongamos, ¿sí? La fecha. Y obviamente tendría que acá dibujar yo las líneas, ¿no es cierto? Tengo productividad y selectividad en el medio que yo estoy ensayando para mi microorganismo diana que corresponde a productividad y mi microorganismo no diana que corresponde en este caso a selectividad. Puedo tener las réplicas que yo considere necesarias, ¿sí? ¿Y qué nos decía el método? Pues tienes que tener un inóculo del microorganismo diana y otro, digamos, del inóculo del microorganismo no diana. Entonces, al microorganismo diana y al microorganismo no diana tienen que estar en una concentración de 10 a la 8. Ya vimos cómo se realiza eso, por tanto no vamos a volver a hacer, ¿sí? Tenemos que establecer una concentración de 10 a la 8 tanto para el microorganismo diana como para el microorganismo no diana. Entonces, ¿cómo hago de aquí? Aquí ya no necesito hacer diluciones seriadas, me interesa únicamente el tubo de 10 a la 8, yo lo abriría, ¿sí? Igual, coloquemos una asa estéril, ¿sí? Introducimos, en este caso,
Y tendría aquí la muestra y pues voy siguiendo las líneas que yo he marcado, ¿sí? Acuérdese primero las líneas de los cuadrantes y después terminamos con la línea del centro. Y terminamos con la línea del centro, ¿sí? Lo mismo realizaríamos para la selectividad, pero ahora con el microorganismo no diana, es decir, ya no con este tubo, ¿no? Sino con el otro tubo que contiene el microorganismo no diana. Llevamos a incubar a las condiciones apropiadas y después que vemos nosotros, acuerda que cada línea, ¿sí?, de los cuadrantes laterales representaba 0,2%, ¿sí? Si es que esa línea está crecida al menos del 25%, pues le damos un valor de 0,2, ¿sí? Si es que está crecida 0,2 y así sucesivamente. La línea del centro tiene un valor de 1 y eso sumamos y después vamos a ver en la tabla que ustedes tienen ya en las diapositivas, tanto el resultado para productividad como selectividad, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, son procedimientos sencillos, fáciles de aplicar en los laboratorios y no tienen nada de, en este caso, algún procedimiento que requiera de algo más que las cajas de Petri, el medio de cultivo, identificar los microorganismos diana y microorganismos no diana y establecer si voy a hacer un método cualitativo o un método cuantitativo. Bien, eso por un lado. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros, no es cierto? Vamos a trabajar, en este caso, banco de cepas. Pongamos que terminamos de esto, pues tengo que limpiar mi zona de trabajo. Esto tiene que hacerse, el banco de cepas tiene que hacerse con la mayor asepsia posible, ¿sí? Es decir, ustedes tienen que limpiar su área de trabajo. Acuérdense, como estamos hablando de temas didácticos y por tema de tiempo, yo no puedo desinfectar ahorita el área de trabajo porque perderíamos tiempo en que solo ustedes vean desinfección y no vamos a ganar nada. Entonces, esta área tiene que estar bien desinfectada. El mesón, sí, mi área de trabajo, mis guantes, sí, obviamente trabajar con medios con medios estériles, sí, con insumos estériles y de preferencia en una cabina de bioseguridad. Y como ustedes pueden ver, nosotros tenemos aquí una lámpara de luz UV que me garantiza a mí también una desinfección del ambiente. La cabina no está encendida porque me generaría bulla y no me podrían escuchar. Entonces, de preferencia, si yo tengo una cabina, la enciendo, ¿sí? Para trabajar en un ambiente estéril. Y si no, pues ustedes pueden trabajar en este caso con mecheros de alcohol o mecheros de gas y también van a generar un área estéril, ¿sí? Si es que no tienen una cabina de bioseguridad. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar en este caso para lo que es banco de cepas? Entonces, acuérdese que aquí digamos que igual la cepa de muestra, en este caso es una cepa pura aislada, a la que nosotros hemos aislado a partir de una muestra de suelo. Ya hemos hecho los estudios pertinentes, es decir, hemos identificado la cepa. En este caso es una bacteria, esta es una bacteria del género Bacillus, ¿sí? Si es que podemos, la identificamos a nivel de especie y si no, pues nos quedamos con Bacillus y hacemos los análisis tanto metabólicos, ¿sí? Como de antagonismo necesarios. Acuérdense que análisis metabólicos pueden ir desde degradación del almidón o degradación de proteínas, degradación de celulosa, fijación de nitrógeno, ¿sí? Solubilización de fósforo, etcétera. Análisis de antagonismo frente a patógenos, ¿sí? Previamente identificados y aislados para ver si hay un antagonismo, es decir, si mi bacteria en este caso puede controlar algún tipo de patógeno de alguna planta, ¿no? Entonces, una vez hecho eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos, ¿qué habíamos dicho? Sí, solución salina al 0,85%. Aquí tengo solución salina 100 ml al 0,85%. También tengo lo que es el glicerol al 25% igual, ¿sí? ¿Cómo se prepara glicerol al 25%? Si yo quiero preparar 100 ml, ¿sí? Pues tengo que tener aquí una probeta, glicerol, ¿sí? Ustedes pueden ver acá. ¿Y qué me dice? Hago la fórmula, ¿no es cierto? Cuando hablo del 25%, como son 100 ml, quiere decir que tengo que tener 25 ml del glicerol, ¿sí? Y después agrego los 75 ml de agua.
Entonces vamos a agregar acá los 25 ml de glicerol. Sí, usted tiene que dejar que se asiente porque el glicerol no corre rápido, entonces espera que se asiente, sí, que baje bien para ver la marca, y decir, para ver los 25 ml en este caso. Si todavía falta, ahorita está más o menos en 20 ml. Pues si todavía falta, agregamos lo que falta. Igual no se olvide que hay que esperar y empieza a subir. 22, 23, más o menos nos hacen falta 2 ml. Mientras tapamos, sí, dejamos que baje. Y lo que hacemos es, en este caso, traer el agua. Bien, y aquí tenemos ya los 25 ml que están acá. Y pues completaríamos hasta 100 ml, ¿no? Eso es, si quiero en este caso, hacer glicerol al 25%, pero en 100 ml, ¿no? Sí, y ahí tendría. Ahora aquí, ¿qué es lo que hago? Sí, pues tendría que agitar porque ustedes pueden ver el glicerol se queda aquí en el frasco donde yo vaya a introducir el glicerol. Puedo ir trasvasando, ¿sí? Y homogenizando bien el glicerol. Como ustedes pueden apreciar aquí, se queda acá el glicerol abajo, por lo que es más denso, entonces tenemos que agitar bien. ¿Sí? Pero ese es el fundamento del glicerol al 25%. Y obviamente, después de realizar eso, tengo que autoclavar, ¿no? En este caso, tanto la solución salina como el glicerol al 25%. Ahorita lo único que hice es preparar la solución. Estos frascos de aquí ya están autoclavados, ¿no? Entonces ya no tengo que llevarlos a autoclavar, no ya están autoclavados. Igual todo el material de trabajo está autoclavado. ¿Qué más necesito? Los crioviales. Ustedes pueden ver aquí, tengo los crioviales, igual están estériles, ¿sí? Hemos traído uno, 2, 3, 4, 5, 6 de muestra. Pueden ser 6, pueden ser 100, pueden ser 200, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Son los crioviales que ya están, en este caso, estériles. ¿Qué habíamos dicho acá? ¿Qué necesitamos, no es cierto? Acuérdese que aquí habíamos dicho que ya no necesitamos McFarland 05. Necesitamos McFarland 1. Ya vamos a ver por qué. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que realizar McFarland 1. Pues bien, vamos a empezar con este tubito de muestra que ya estaba con McFarland 5 y vamos a llegar a McFarland 1, ¿sí? Como manera de muestra. Acuérdese que esto es únicamente didáctico, ¿no? Entonces necesito igual otra asa, ¿sí? Tengo mi caja, mi cepa aislada y voy a tomar igual otra pequeña porción de una colonia, ¿sí? Y voy a introducirla en el inóculo. Bien, más o menos voy viendo ahí. Todavía le falta un poco, ¿sí? Tengo que volver a tomar otra porción. ¿Listo? Una vez realizado eso, ¿qué nos toca hacer? Pues nos toca homogenizar. Nos vamos al borde, ¿sí? Homogenizamos bien y vamos a ver si tenemos ya, en este caso, McFarland 1, ¿no?
Tomamos acá como el ejemplo. Sí, todavía nos falta un poco. Ustedes pueden ver, McFarland 1 es una concentración mucho más grande. ¿Sí? Todavía nos falta un poco. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Igual, vamos a tomar otra pequeña porción de una colonia. ¿Sí? La introducimos y volvemos a agitar, ¿no? En un segundo voy a agitar para ya no estar pasando allá. Y bien, ¿sí? Ahora tenemos ya McFarland 1, ustedes pueden ver la turbidez, ¿sí? Ya tenemos McFarland 1, ¿sí? ¿Y por qué no es 0,5? ¿Qué es lo que dice el procedimiento, no es cierto? Decía que nosotros tenemos en este caso McFarland 1, vamos a abrir los tubos de crioviales, ¿sí? Uno por uno. Cuidado de tocar la parte interna del tubo, ¿sí? Teniendo mucho cuidado de tocar la parte interna del tubo. Vamos a abrir los crioviales. Y pues vamos a inocular, en este caso, un ml, ¿no? Tomo una punta estéril, ¿sí? La punta estéril. Abro mi inóculo acá, ¿sí? Acuérdese. Voy llenando todos los tubos, ¿sí? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Descarto la punta, cojo otra, y ahora tomo el glicerol al 25% que ya está previamente esterilizado igual, ¿sí? Y lo mismo, voy a hacer una dilución, en este caso, 1 en 2, ¿sí? Y así haría con todos los tubos que yo vaya, en este caso, a preservar, ¿no? Acuérdese que tenemos que sellar, vamos a tapar, ¿sí? Cada uno de los crioviales, ¿sí? Teniendo mucho cuidado de no tocar la parte interna para evitar contaminaciones, ¿no? Bien, Profesor, ¿la solución salina está en el inóculo? sí, acuérdense, este tubito contenía 10 ml de solución salina. A este tubo lo que hice únicamente es agregarle mi cepa bacteriana. Entonces, por Mm. ejemplo, dependiendo de si ustedes quieren hacer, como tenía 10 ml, esto me alcanza para hacer en este caso 10, en este caso, crioviales. Pero si yo quiero hacer, por ejemplo, 100, pues tendré que tener un volumen de 100, por si yo puse aquí también un ejemplo de 100 ml, ¿no? Que depende del volumen que ustedes quieran hacer, ¿sí? De los crioviales que quieran hacer, tienen que autoclavar el volumen deseado. Entonces, aquí, esta es la solución salina. Este tubo tenía solución salina al 0,85% y yo lo que hice es de introducirle, ¿sí? Colonias, en este caso, de la bacteria. Y así puede formar
mi McFarlane 1 aquí en este tubo. Después la introduje a cada uno de los crioviales y coloqué otro ml de glicerol al 25% en cada uno de los crioviales. Y al final, ¿qué es lo que tengo yo? Tengo una concentración de glicerol al 12.5% y un inóculo ya de McFarland 0,5 en este caso, ¿sí? Porque todo se dividió a la mitad. Entonces, acuérdense que la tabla decía que McFarland 1 equivale a 3 por 10 a la 8 UFC sobre ml. Como he hecho una dilución 1 en 2, pues ya ahora tengo 1.5 por 10 a la 8 UFC sobre ml y la concentración de glicerol bajó de 50% al 25%, ¿sí? Perdón, al 12.5%, ¿sí? Entonces, yo aquí tengo mi criovial. Este correspondería a mi cepa madre, ¿no? Lo que voy a poner aquí yo es cepas madre, ¿sí? Coloco igual la fecha, que sería 1 del 26, ¿sí? Del 20 y puedo colocar acá el nombre si es que me da tiempo o puedo yo imprimir un papelito y colocarlo alrededor del criovial, ¿no? Digamos que esta es una levadura L1, ¿sí? De ahí procedo a refrigerar durante 1 hora y voy a congelar a -20 grados. Entonces yo les voy a indicar en este caso cómo nosotros tenemos congelado aquí algunas cepas. En este caso corresponden a nuestras cepas de trabajo. De acá es un equipo liofilizador. Sí, pues nosotros también tenemos conservadas las cepas liofilizadas, pero les voy a mostrar ahora cómo estarían congeladas nuestras cepas, en este caso, de trabajo. Todo esto tiene que estar bien guardado, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Ustedes pueden ver, nosotros tenemos bien guardado nuestras cepas, ¿sí? Para prevenir cualquier tipo de contaminación. ¿Sí? O en caso de que haya algún tipo de contaminación, nosotros prevenirla. Sí, y aquí tenemos algunas cepas, ¿no? Ustedes pueden ver, tenemos un Bacillus, un Trichoderma, procedente de una florícula, Lactobacillus casei, una levadura y un actinomiceto que todavía no han sido identificados. Pues si yo quiero trabajar, en este caso, con alguna de estas cepas, pues yo saco mi criovial y procedo a trabajar con las cepas. Después, digamos que yo saqué aquí un criovial, digamos que saqué este de aquí, corresponde a este, supongamos, y lo que hago es coger una cajita para producir ya mi cepa de trabajo. Sí, permiso. Cojo una caja y tengo aquí el criovial. Acuérdese que hagamos el ejemplo. Estos son las cepas de reserva, ¿no? Yo saqué un criovial de aquí y ahora ¿qué voy a hacer? Pues necesito 100 microlitros, más o menos, o puede ser incluso menos, ¿sí? Pues abro mi criovial, ¿sí? Cojo 100 microlitros en un medio de cultivo estéril, inoculo, tapo y pues vuelvo a guardar este criovial de una vez a mi cepa de reserva y procedo igual a congelar, ¿no? Y ahora, si usted no tiene para hacer la liofilización, pues también estas equivaldrían a las cepas madre. Sí, únicamente que esas no estaría cogiendo cada mes, cada semana, cuando yo estoy trabajando con mis medios de cultivo. Entonces tendría una caja que corresponde a mis cepas madre y otra caja que corresponde a mis cepas de trabajo. Entonces, mis cepas de reserva, disculpe. Entonces, mis cepas de reserva son los con las que trabajo. Mis cepas madre se quedan únicamente para prevención, pero si usted no tiene para ultracongelar, pues daría los dos procesos, pero identificaría uno como cepa madre y otro como cepa de reserva, ¿no? Ya. De esa cepa madre que está sacando a las placas Petris, ¿esas placas Petri solamente sirve para una sola o esa placa Petri puede servir como, como de trabajo
por qué tiempo o cómo sería esta parte? Félix, ¿puede repetirme por favor la consulta porque no la escuché muy bien? Ya, se ha sacado de la cepa madre a las placas Petris. Ajá, Ahora, esa placa Petri me sirve como placa de trabajo. De ahí cuántas veces de esa placa puedo producir mis placas de de trabajo, trabajo. digamos. Ninguna vez Ujú. más, O cómo Félix. Es solo solo una una sola vez. vez. Solo una sola vez, porque si es que usted, digamos, aquí está el inóculo, ¿no? De su cepa de reserva. Y yo de esta cepa de reserva, ya digamos que ya me creció, ¿no es cierto? Yo de aquí paso a otra caja, ya cuenta como un pase más, es decir, tiene dos pases. Si usted pasa a otra caja después de haber pasado a esa, tiene tres pases y así sigue sumando. Y eso a la larga va a generar mutaciones en su microorganismo, que es lo que usted no quiere. Puede que no se generen mutaciones a nivel del metabolismo que a usted le interese, pero de que se van a generar mutaciones, se pueden generar mutaciones. Acuérdese que aquí la bacteria está consumiendo medio de cultivo, ¿sí? Aquí la bacteria está en sus fases de crecimiento, tanto de latencia, exponencial, estacionaria y muerte. Acuérdese que habíamos hablado que cuando está entre la fase estacionaria y de muerte es porque ya el medio o en este caso los nutrientes del medio, se están agotando, están bacterias en este caso botando sustancias de desecho y está alterando las condiciones de alrededor. Entonces, esas condiciones de alrededor pueden generar mutaciones que puede que no sean perjudiciales, ¿sí? Pero a la larga hay más probabilidad de que alguna mutación que usted tenga ahí vaya a ser perjudicial. Entonces, lo recomendable es pasar de sus cepas de reserva para hacer una cepa de trabajo y máximo esta cepa de trabajo, trabajar en lo que usted tenga que hacer, ¿sí? En la semana o en las 2 semanas o máximo hasta 3 semanas y volver a sacar de sus cepas de reserva otra cepa de trabajo, ¿no? Eso es lo que te recomendaría para evitar mutaciones, ¿sí? Que vayan a, en este caso, afectar el rendimiento de su microorganismo. Entonces, Ok, por ejemplo, entendido, profesor. si yo esta caja ya trabajé, ya hice lo que tenía que hacer, tengo que desecharla, ¿no? Y no puedo pasar de aquí a acá, ¿sí? Va a haber que alguien le diga que sí, que no pasa nada, sí, puede que no pase nada, pero usted está aumentando la probabilidad de que se genere una mutación. No le digo que si usted pasa de aquí a otra caja, se va a generar enseguida una mutación y esa bacteria ya no va a mantener las condiciones primarias, pero está aumentando usted la probabilidad de que se generen algún cierto tipo de mutaciones, ¿no? Porque acuérdese que en la colonia estamos hablando de fases de crecimiento que tiene la bacteria. ¿Ya? Entonces, Ok. ahora me dan un segundito, voy a limpiar esta área y vamos a trabajar en el tema de aislamiento de bacterias de interés agrícola. Les voy a mostrar ciertos medios de cultivo, ¿sí? Que igual esos medios de cultivo los tienen ustedes en las diapositivas y vamos a ver cómo procedería, por ejemplo, a través de una muestra de suelo, aislar microorganismos de interés agrícola. Sí, denme unos 5 minutos, voy a limpiar esto, que es lo que trabajamos ahorita, para pasar al tema de aislamiento, ¿ya? Una consultita, perdón, profesor. Claro, dígame. En este caso, estamos utilizando el glicerol así en la solución completa ahí en los cribiales con una concentración de 12,5, ¿no? Eso Sí. cuando se introduce al congelador, ¿no se congela? ¿Se mantiene líquido a esa concentración? ¿O a qué No, sí, concentraciones? sí se, sí se mm, congela. mm, Ujú. Si tú, por Y ejemplo, se ha no, visto que más o menos a una concentración de entre superior al 25-30% ya no se congela. Sí, entonces por eso es que la concentración va a variar de más o menos de 12 a 18%, máximo 20%, ¿sí? Para que se pueda congelar en este caso el medio en el que tú estás congelando ahorita, ¿sí? Concentraciones superiores al 30% ya tendremos que tener cuidado porque no se va a congelar. Ujú. o sea, ¿qué nos interesa? ¿Que se congele o no se congele? Si Que se congele. yo puedo, Nos o interesa sea, que se no muere, congele. cuando se congela no muere el microorganismo, o sea, eso es lo que quiero entender, digamos, Sí, ¿no? cuando se congela, si por ejemplo nosotros congelaríamos únicamente con solución salina, vamos a tener una tasa de muerte muy alta, pero
El glicerol, en este caso, actúa como un crioprotector. ¿Qué pasa? ¿No es cierto? Que cuando se congela el agua, en este caso, sí, forma cristales microscópicos que pueden dañar la célula bacteriana. Pero si yo ya agrego el glicerol, ¿sí? Estoy reduciendo la formación de esos cristales, ¿sí? Y reduciendo también la tasa de muerte. No digo que no va a haber muerte, ojo, va a haber una tasa de muerte, sí, pero ya no va a ser significativa, ¿sí? Y por eso también es recomendable igual que nosotros utilicemos una, dos, tres veces máximo un criovial, ¿sí? Porque ese proceso de congelación, descongelación, congelación, descongelación, también incrementa la tasa de muerte de la bacteria. Entonces, si nos interesa que se congele, sí va a haber una tasa de muerte, pero si yo utilizo un crioprotector va a ser una tasa de muerte mínima, sí, comparada si es que solo congelaría en agua, ¿no? Esa es la diferencia. Ah, ok. Si fuera el 25%, como algunos recomiendan, entre 20 y 25%, en ese caso no se estaría congelando igual o a mayor temperatura o baja temperatura, me imagino, igual se Ahí congela, ¿no? Pero, ajá, tendríamos que aumentar la temperatura o bajar la concentración de glicerol si es que no se está congelando. Sí, porque lo que tiene que medir, por ejemplo, también es la temperatura que está manteniendo su congelador, porque muchas veces, sí, puede que esa temperatura esté variando. Entonces, supongamos que está en -15, -10 grados, ¿sí? Es menos probable que le vaya a congelar el glicerol, ¿no es cierto? Pero tiene que fijarse que esté en -20 para que haya un congelamiento en este caso, del inóculo con el glicerol, ¿no? ok. Entonces, mi objetivo es que el glicerol con el microorganismo sí o sí tiene que congelarse para mantener la viabilidad de los microorganismos. Ajá, sí, Eso tiene que es, congelar. ya. Ujú. Ok. Sí, Entiendo, profesor, eso no listo. estaba entendiendo muy bien. Muchas Muy gracias. bien. Entonces, ahorita voy a limpiar la zona un ratito, denme unos 2, 3 minutos y procedemos y seguimos, ¿ya?
Bien, continuando, habíamos hablado también, como bien, igual que lo que vamos a ver el día de mañana también, cómo aislar a Zospirillum, cómo aislar a Azotobacter, pero hoy también vamos a ver cómo aislar otro tipo de microorganismos. Entonces, lo que nosotros necesitamos es igual, ¿sí? Medios de cultivo, en este caso, ¿sí? Ahí está. Necesito 90 ml de solución salina, ¿sí? Y tubitos que contengan, en este caso, 9 ml de solución salina igual estéril, ¿no? Todo esto está estéril, ¿sí? Aquí tengo algunos ejemplos de medios de cultivo de aislamiento, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo el medio de cultivo que igual vamos a ver el día de mañana, que es del Ashby Glucose Agar, que es para aislar en este caso bacterias del género Azotobacter, ¿sí? Tengo un agar en este caso igual nutritivo, ¿sí? Que me permite a mí también aislar bacterias del género Bacillus, pero acuérdense que habíamos hablado que previamente tengo que hacer un tratamiento térmico a las diluciones, ¿no? Tengo agar Pikovskaya, ¿sí? Que igual me permite también ver que este es un medio para ver el metabolismo de solubilización de fósforo, ¿sí? Y tengo otro ejemplo que en este caso corresponde a agar de actinomicetos, que es un medio de enriquecimiento para aislar bacterias del género de las actinomicetes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo procedería yo? ¿Cierto? Primero, el ASBI para aislar Azotobacter tiene otro tratamiento, por lo tanto no vamos a utilizarlo ahora. Vamos a hacer un ejemplo con, en este caso, agar nutritivo y agar de actinomicetos, que es como aislaríamos bacterias de este tipo, ¿ya? Sí, de estas dos. Yo tengo aquí una muestra de suelo, ¿sí? Una muestra de suelo, pues tiene aproximadamente unos 300 gramos, más o menos, ¿sí? Igual acuérdense que todo esto es en condiciones estériles, es una muestra de suelo que nos han traído, y pues yo tengo, en este caso, ¿qué voy a hacer, no? Tengo mi frasco con 90 ml de solución salina, ¿sí? Voy a abrir aquí, voy a pesarlo aquí, voy a ponerlo en la balanza, voy a tarar, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a proceder a pesar en este caso 10 gramos de mi muestra. Abro la muestra, ¿sí? Vamos, en este caso, igual, ¿sí? Con una cuchara estéril, ¿sí? Vamos a colocar o vamos a tomar muestra. Vamos a tratar de soltar los agregados que se puedan formar en el suelo, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir pesando 10 gramos de la muestra, ¿no? Y vamos ahorita con 2 gramos y continuamos así hasta llegar a los 10 gramos. Sí, con mucho cuidado igual. Sí, tenemos 8 gramos ahora. Sí, 9 gramos. Y 10 gramos, ¿no? He pesado yo 10 gramos en este caso. Sí, bueno, si se puede apreciar son 10,47, que no es mucha diferencia. Sí, pero son 10 gramos que tenemos que pesar en los 90 ml de solución salina. Y aquí tengo la primera dilución ahora de mi muestra, que correspondería a la dilución 10 a la -1. Y esta muestra, esta dilución correspondería a la dilución 10 a la -1. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a llevar a homogenizar en Vortex. ¿Sí? Un segundo, por favor. Una vez homogenizada la muestra, ¿sí? Voy a continuar haciendo diluciones. Llegar hasta 10 a la 4, 10 a la 5, ¿no? Entonces, vamos a etiquetar los tubos.
¿sí? Este tubo correspondería a 10 a la 2, a menos 2. Este tubo a 10 a la menos 3. Y este tubo a 10 a la menos 4. ¿Por qué hago diluciones seriadas? Porque lo que yo quiero es bajar la concentración de esta muestra y poder ver colonias aisladas en el medio de cultivo. Y así yo poder aislar esos microorganismos, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo mis puntas estériles acá. Sí, voy a tomar una punta. Vamos a abrir acá la dilución 10 a la menos 1. Vamos a tomar un ml y vamos a colocarlo en los 10 ml del tubo, ¿sí? Y eso correspondería a la dilución 10 a la menos 2, ¿no? Igual esto llevo a agitar, ¿sí? Pongamos que ya está agitado y continúo, ¿no? 10 a la menos 3, ¿sí? Ustedes ahí tendrían la dilución 10 a la menos 3, digamos que está agitada y pues daría hasta la 10 a la menos 4. Ahora, ¿sí? ¿Qué puedo hacer aquí? Pues yo tengo varios medios de cultivo que puedo utilizar. Como habíamos hablado y como ustedes tienen en las diapositivas, puedo aislar en medios de cultivo varios. Tengo yo el MRS para bacterias ácido lácticas, ¿sí? Tengo lo que es del agar actinomicetos para actinomicetos, tengo el agar nutritivo para bacillus, tengo el agar cetrimide para pseudomonas, tengo el agar, ¿cuál más? Tengo el agar rosa de Bengala para mohos y levaduras. Y bueno, y así puedo ir buscando en la literatura medios de cultivo para poder aislar a mis microorganismos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Tenemos aquí cajas de Petri, en este caso vacías, son plásticas y están estériles. Pues vamos a ver, ¿no es cierto? Digamos que voy a aislar, en este caso, bacterias con este medio de cultivo, que es el actinomiceto. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí actino, 10 a la menos 1, pongo la fecha, 20 del 1 del 26. Y así sigo con todas las cajas. Actino, 10 a la menos 2, 20 del 1 del 26, ¿no? Y actino, de la menos 3, 20 del 1 del 26. Y obviamente digamos que es la muestra M1, ¿no? M1 y M1, ¿sí? Entonces tengo el agar actinomicetos, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2 y 10 a la menos 3. Acuérdese que el método, ahora que vamos a ver, es un método de profundidad, por lo tanto tengo que inocular un ml, ya no 0.1 ml, como había inoculado cuando el medio de cultivo, en este caso, ya está listo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo mi pipeta graduada en 1000, ¿y qué tendría que hacer, no? Primero vamos a abrir los tubitos, y de la 3, y de la 2, y de la 1, ¿sí? Cojo una punta estéril, y tomo 10 a la menos 3 y coloco en el centro. 10 a la menos 2 en el centro. Y 10 a la menos 3, perdón, 10 a la menos 1 y coloco en el centro. ¿Sí? Y tengo todas las diluciones ya realizadas. Entonces, ¿ven qué te necesito ahora? Mi medio de cultivo. ¿Sí? En este caso, ya tendría lo que es las cajas para poder aislar potencialmente actinomicetos. ¿Sí? Tengo mi medio de cultivo ya listo, ya fundido, es decir, ya he preparado a partir de esto, he preparado mi medio de cultivo. Sí, vamos a ver, por ejemplo,
aquí las indicaciones te dicen que tienes que disolver 21,7 gramos de este medio de cultivo en 1 litro de agua, ¿sí? Y aparte hay que agregarle 5 ml de glicerol por cada litro de agua. Entonces así se prepara, ¿sí? De acuerdo a las indicaciones del fabricante, ¿sí? Y se autoclava, ¿no? Este medio es polvo, ¿no? Y después pasamos acá al líquido. ¿Qué hacemos acá? Vamos a dispensar, ¿sí? Y pues hacemos las homogenizaciones de las que habíamos hablado, acuérdese, ¿sí? 5 a la derecha, 5 a la izquierda, 5 de arriba hacia abajo y 5 de un lado a otro. Ahora bien, llevo a incubar, generalmente bacterias se incuban de 30 a 35 grados. Llevo a incubar y, por ejemplo, para actinomicetos se ve la lectura de los resultados alrededor de las 48, 72 horas, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que nosotros investigar un poco en la literatura y ver los tiempos de cultivo de cada hongo o de cada bacteria, perdón, que estemos buscando aislar. Igual, el medio de cultivo, ustedes no se preocupen, ya lo tienen en las diapositivas, el medio de cultivo correspondiente para algunos microorganismos, ¿sí? Y tienen que llevar a incubar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a ver un ejemplo de cómo veríamos una caja de Petri, digamos, con ya las bacterias crecidas en sí y cómo aislaríamos después esas bacterias. Entonces, mire, por ejemplo, aquí, sí, esta es una caja que en este caso tiene levaduras, ¿no es cierto? Que en teoría las colonias se parecen mucho a las de las bacterias, entonces, sí, esto es procedente de un biol, de un fermento, sí, artesanal que se produjo, que nos mandaron una muestra y se hizo el análisis, ¿no es cierto? Entonces, ustedes pueden ver las colonias aquí de levaduras creciendo. ¿Por qué no digo colonias de bacterias? Sabemos que el rosa de Bengala tiene un antibiótico que inhibe el crecimiento bacteriano, entonces estas colonias corresponden a levaduras. Si yo hago una tinción, voy a poder observar la estructura morfológica microscópica de levaduras. Ahora, esto, digamos que representa a esto, ¿no es cierto? A esta caja de Petri. La correspondiente a esta dilución es la 10 a la menos uno. Entonces, 10 a la menos uno, ¿no es cierto? Y yo ya puedo identificar una colonia aislada, pues lo que yo haría es después, a partir de esta muestra que ha sido sembrada, ¿sí? Correspondiente a una muestra de suelo, sí, es decir, yo pasé esta muestra de suelo, hice las diluciones seriadas, puse en los medios de cultivo específicos, llevé a incubar y tengo este resultado y estoy identificando macroscópicamente alguna colonia de interés, pues yo procedo a aislar esa colonia. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tengo aquí otro medio de cultivo, en este caso, ya listo, es PDA. Sí, entonces pongo PDA, ¿no es cierto? Este es aislamiento uno, ¿sí? No tiene ninguna dilución. Pongamos la fecha que es 20 del 1 del 26. ¿Sí? Puedo identificarlo 1, 1.1, aislamiento X, como sea, ¿no? Usted puede identificar a esta colonia como usted bien considere. Lo que vamos a proceder es aislar, ¿sí? ¿Qué hago yo? Con una asa, a partir de esto, por ejemplo, vamos a identificar esta colonia de aquí, ¿sí? Tomamos una porción pequeña, no una asada grande, y pues procedemos a aislar, ¿cierto? Entonces vamos a abrir, vamos a hacer un primer estriado, ¿sí? De ahí vamos a hacer un segundo estriado, un tercer estriado y un cuarto estriado, ¿no? Y así llevo a incubar
y yo tendría al final una colonia aislada de esa cepa de interés. Y puede haber varias colonias, ¿sí? Que ustedes consideren de interés y que después de ya aisladas, es decir, algo parecido a esto, ¿sí? Yo ya puedo hacer análisis, ¿sí? Con este tipo de colonias aisladas puedo hacer análisis ya de metabolismo o de antagonismo, ¿no? Entonces, acuérdense, para aislar necesito diluciones seriadas, medios de cultivo específicos, condiciones de crecimiento específicas y después realizar identificación macroscópica y microscópica de ser el caso y aislamientos, ¿no? Aislamientos. ¿Por qué no trabajamos con Azotobacter, perdón, con Azospirillum y Azotobacter? ¿Sí? Porque el procedimiento es un poco diferente para aislar estos dos tipos de microorganismos, ¿sí? Ustedes pueden ver, yo tengo aquí el medio de cultivo, no tengo que hacer diluciones seriadas, ¿sí? El procedimiento es diferente, ya vamos a ver cómo se procede para el caso de Azotobacter suspirillum el día de mañana. Pero para bacterias en general, el procedimiento que ustedes pudieron observar hoy es el adecuado, ¿no es cierto? Identifico medios de cultivo que yo quiero, ¿sí? Que van a ser específicos para ese microorganismo, como puede ser el actinomiceto para actinomicetos, el cetrimide para pseudomonas, el MRS para, en este caso, bacterias ácido lácticas, trabajo con diluciones seriadas, ¿sí? Cajas Petri y condiciones de cultivo que me permiten después a mí aislar cepas y diferenciarlas. Ahora, por ejemplo, ¿cómo hago yo para bacterias ácido lácticas que algunas son anaerobias? Es lo que hablamos, de establecer condiciones de crecimiento. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí eh, contamos con estos sistemas, ¿sí? Que me permiten a mí hacer una anaerobiosis. Entonces, estos son un sistema anaerobiar, ¿sí? Que me permite generar anaerobiosis. Ustedes pueden ver aquí lo que hacemos es colocar las cajas de Petri, ¿sí? Y llevarlas a incubar. Ahora, el truco no es únicamente cerrar herméticamente este frasco, ¿no? Este anaerojar viene con estos paquetitos que permiten generar una atmósfera de CO2, ¿sí? Que se denominan anaerogen. Lo que usted hace es abrirlos, colocarlos dentro de el frasco y se coloca también un indicador. Después de eso se sella y eso se lleva a incubar, ¿no? Entonces, si ustedes quieren aislar bacterias que sean, en este caso, anaeróbicas, les recomiendo este tipo de sistema, porque va a ser difícil, ¿sí? Dar condiciones de anaerobiosis si ustedes no tienen este tipo de sistemas cerrados. Con un ambiente, con uno de este tipo, o por ejemplo, un frasco X que puede ser de cocina y que pueda cerrarse herméticamente, lo máximo que ustedes pueden hacer es un ambiente de microaerofilia. Entonces, que es pertinente sobre todo, por ejemplo, para el género Azospirillum, ¿sí? Entonces, lo máximo que pues, se puede hacer, digamos, artesanalmente, entre comillas, ¿sí? Con un frasco, ¿sí? Que se cierre herméticamente, me va a permitir únicamente en este caso, ya vamos a ver cómo podemos generar una microaerofilia, sí, me va a permitir generar una microaerofilia, pero no un ambiente de anaerobiosis, ¿no? Entonces, esa es como que la diferencia o lo que nosotros tenemos que ir pensando cuando hablamos de mantener las condiciones de crecimiento, ¿sí? Igual, tenemos que en este caso trabajar con incubadoras que me permitan a mí establecer una temperatura, sí, por ejemplo aquí temperatura de 35 grados, para yo poder incubar, en este caso, bacterias, ¿no? Si yo quiero incubar hongos o levaduras, voy a tener que cambiar la temperatura y, por ejemplo, trabajar en este tipo de sistemas, que es lo más recomendable. Bien, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? No sé si tal vez algo no quedó claro. Está bien, profesor. Gracias. Chévere, muchas gracias. ¿Sí? Entonces, el día de Ingeniero, a mañana, mí me quedó dígame. una duda con la escala de McFarland. Solo Ujú. para la escala se hace
las diluciones al revés, de 10 a la menos 8 a 10 a la menos 2. Sí, cuando hacemos esas diluciones, acuérdense que ahí estábamos trabajando para llegar a una concentración. El McFarland 0,5 tiene una concentración Ujú. aproximada de 1.5 por 10 a la 8 UFC sobre ml. Como el método de productividad me está pidiendo una concentración del microorganismo diana de 10 a la 2 UFCs sobre ml, es decir, 100 UFCs por cada ml, tengo que yo partir de mi inóculo que establecí comparándolo con la escala McFarland y hacer diluciones seriadas hasta llegar a 10 a la 2. Entonces, por eso es que hago diluciones seriadas. Ahora, si es que mi objetivo es, por ejemplo, preservar, tengo que igual yo partir de un inóculo, sí, que tengo un McFarland 1, para después yo hacer una dilución 1 en 2 con el glicerol y tener McFarland 0,5. Entonces, dependiendo de lo que ustedes vayan a realizar, van a hacer o no diluciones de ese inóculo. No sé si por ahí va la pregunta. Ujú. Sí, no, es que el inóculo inicial que tendría mayor concentración estaba a 10 a la menos 8, no, no sé si recuerda, y terminaba en la 10 a la menos 2, que era la menos concentrada ya. Ujú. Sí, es la menos concentrada. O sea, Mm, ahí hubo una como que mala interpretación, es 10 a la 8, ¿no? Entonces es 10 a la 8 y el otro termina en 10 a la 2. ya, Ujú. ya, solo esa era la duda, ingeniero. Gracias, ahí Listo, todo claro. chévere, muy bien, muchas gracias. Bien, el día de mañana terminaríamos con lo que es el aislamiento de Azotobacter y Azospirillum, cuál es el correcto manejo, el correcto aislamiento, sí, de estos dos géneros que son difíciles de aislar, sí, porque son bien esquivos y son un poco delicados de tratar. Entonces vamos a ver cómo se lo aísla en laboratorio, qué medios de cultivo utilizamos, qué procedimientos utilizamos y en tanto a la preservación de estas cepas es lo mismo que hemos visto ahora. La única diferencia es el tema del aislamiento. Si ustedes vieron aquí, para aislar bacterias en general se utilizan diluciones seriadas, medios de cultivo específicos. Sí, con el tema de las Actobacterias Fusarium también se utilizan medios de cultivo específicos, pero el procedimiento cambia un poco. Sí, entonces ya vamos a ver el día de mañana eso. Igual si tienen dudas o algo no quedó claro, sí, el día de mañana resolvemos. Por el día de hoy hemos terminado. Muchas gracias por toda su atención. Sí, nos vemos el día de mañana, igual 2:30.